Muy buenos días, damas y caballeros, señoras y señores, televidentes, todo de este su programa Periodismo y Sociedad, un espacio abierto, horizontal, donde aireamos todos los días alguna información, tratando de incorporar elementos, datos, para que ustedes se hagan su propia opinión. Muy buenos días, don Andrés Matos. Buenos días, don Isidro. Buenos días a todo el país, a todos nuestros colaboradores, al equipo técnico que nos apoya cada día. Estamos aquí de nuevo con otro espacio, gracias a Dios, tratando de airear los temas de actualidad, los temas que nos incumben y recordar cosas importantes de la historia. Usted tiene hoy el hitos que tenemos que resaltar. Quiero darle la palabra. Usted tiene la palabra. Sí, muchas gracias. Hoy, un día como hoy, nace Orlando Martínez, un periodista dominicano de izquierda que ejerció la labor de periodismo, del comunicador social, con gran gallardía y sentido patriótico, y fue asesinado. Yo recuerdo que en el año 2000 se reabrió ese juicio, incluso se condenó a un grupo de personas, creo que a 4, don Licho, se les condenó a 30 años cuando llegó al gobierno el presidente Hipólito Mejía, se reabrió ese juicio. Lo cierto es que Orlando Martínez marcó una época con su accionar, con su verbo expresado en artículos, en escritos, que señaló un camino en la búsqueda de una sociedad mejor, más democrática, más participativa. Bueno, hay que decirle a la juventud de hoy, ya que estamos hablando de Orlando Martínez, ambientarlo, llevarlo al entorno histórico en el que se desenvolvió Orlando Martínez. Después de la caída de Trujillo, de la caída del régimen tiránico de la familia Trujillo, pues vino la democracia. Entonces el pueblo dominicano asumió un rol de defensa de derechos y de valores en la gestión pública, en el comportamiento del Estado, que no era lo habitual en la época de Trujillo. Es decir, la democracia trajo la participación de muchos sectores que no lo habían podido hacer antes. Y ahí vino el golpe de Estado, vino la guerra de abril, y entonces se desarrolló a partir de ahí la solución al conflicto bélico del 65. Se vino un proceso eleccionario que pretendía y que lo logró en cierta medida estabilizar el proceso institucional del país. Se celebraron las primeras elecciones después de la guerra en el 1966, pero ahí surgió un grupo de ciudadanos bastante amplio que desarrolló un trabajo de orientación, de un periodismo más o menos abierto, de compromiso, periodismo independiente y un periodismo fundamentado en los valores que debe tener la democracia, la defensa de la libertad, la defensa de la vida, la equidad, la igualdad de participación, etcétera, etcétera. El Estado no había brindado esas facilidades. En ese grupo hubo mucha gente, todavía hay mucha gente de esa. Podemos citar al doctor Rafael Molina Morillo, al doctor Uchilora, al señor Uchilora, surgió luego Juan Bolívar Díaz, García Castro, Gregorio García Castro, Bonaparte Gómez Piñeiro, Silvio Erasme Peña, todos los Erasme Peña, y por no decir una gran parte del periodismo que aún hoy mantiene esta palabra de compromiso en los medios de comunicación. Teníamos un baluarte en el director del Listín Diario, don Rafael Herrera,
y también en el del Listín, el del Caribe, que aunque no era como don Rafael Ornes Pascu, pero también era una persona de mucho impacto ahí. En ese tiempo surgió el periódico El Nacional. Entonces el periódico El Nacional surge con un esfuerzo de varios periodistas que hacen un medio para entonces desarrollar esa labor de opinión, esa labor de información con cierta libertad. Pues no era fácil porque en lo político el país estuvo ocupado por las fuerzas norteamericanas. Es decir, al terminar el conflicto bélico, los Estados Unidos dejó aquí una fuerza militar y política que dirigía desde distintos puntos de gobierno, y el gobierno nuestro, que lo encabezó entonces el doctor Joaquín Balaguer, tenía un apego muy importante a esa fuerza interventora, muchas veces discreta, para sostenerse en el gobierno. Y había que escuchar el gojón yanqui de las fuerzas juveniles, de los clubes culturales, de los partidos que comenzaban a surgir, del PRD, el MPD, el PRD liderado prácticamente por el doctor Peña Gómez en esa parte. Bueno, porque se trata de Orlando Martínez, hacer esta referencia, porque Orlando Martínez fue uno de esos periodistas que surgió de ese grupo de, 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 de comunicadores comprometidos con la democracia y con la libertad, con la justicia social. Orlando tenía vínculos políticos, él, como todos, como gran parte tenía vínculos políticos. Él era uno de esos políticos, de esos periodistas vinculados a la izquierda, como usted dice. Él era del PSD, del Partido Comunista Dominicano, que dirigía en ese tiempo el señor Narciso Isa Conde, en la República Dominicana. Pero en ese tiempo la izquierda estaba proscrita. Estaba el MPD, estaba el 14 de junio, estaba el PSD y otros, pero estaban en la clandestinidad porque se aprobó una ley, se aprobaron dos leyes donde esas ideologías no podían seguir. Fernando Martínez, entonces, desde su trinchera, que era el periódico El Nacional, y dirigiendo una revista que se llamaba la revista Ahora, que surgió después porque el Nacional, el grupo lo vendió, se vendió las acciones al actual dueño, que es el señor Pepín Corripio, pero Orlando Martínez desde la revista Ahora, entonces desarrolló una labor de denuncias, una labor de llamamiento, de orientación, pero más que todo llamamiento al gobierno por desmanes, por la libertad. Aquí surgió, era un movimiento como la Banda Colorada, que era una fuerza paramilitar que dirigió un ingeniero llamado Ramón Pérez Martínez, Macorís, que eliminó a mucha juventud de ese tiempo. Orlando fue esa pluma. Un día, Orlando escribió una columna bastante álgida, bastante fuerte, que al gobierno no le gustó, al presidente Balaguer, eso como que no le gustó. Esa columna es histórica en su columna que se llamaba Microscopio, se llamaba. Entonces ahí esa columna, ese artículo de su columna, hirió muchas susceptibilidades. Mucha gente dice que el doctor Balaguer dijo que como que dio un manotazo, esos malletazos que dan los jueces, y dijo, ¿cómo es posible este hombre? Porque este hombre escribe así, qué sé yo qué. Y parece que eso fue un mandado para que lo amedrentaran. Y un grupo de militares, combinado con muchos civiles, que se hacían pasar por de la prensa o por políticos amigos de él, o políticos disque amigos de la democracia, le montaron una encerrona y lo persiguieron. Este grupo estaba dirigido por el señor Pau Castro, que en ese tiempo era, creo, capitán o mayor, Pau Castro. En ese tiempo había muchos militares que su misión era asesinar. Hay muchos militares de la policía que eran protegidos, tenientes, capitanes, mayores. Entonces, Pau Castro pues, dirigió ese operativo, por eso a él le echaron 30 años de cárcel cuando le sentenciaron.
y Orlando Martínez fue emboscado. Desde que salió de su periódico fue llevado hasta cerca de su residencia, por allá por la José Contreras, en la universidad, en la periferia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y ahí fue asesinado. Dicen que él se estaba defendiendo, pero fue asesinado. Lo detuvieron, lo encerraron entre 4 vehículos, según narra la historia, y se acercaron a él, ni que para detenerlo, pero realmente lo mataron. Lo mataron. Yo creo que fue a matarlo. Bueno, él pudo haber hecho cualquier forcejeo, pero fueron asesinos. De ahí para acá, Orlando Martínez fue una bandera de lucha por la libertad, por el rescate al derecho al ejercicio de la información, al ejercicio periodístico, la libertad de prensa, y se convirtió en un mártir. Lo convertimos en un mártir. Y fueron 20 años después, creo, que a este hombre le dieron una sentencia, porque fue siempre protegido por la justicia, ese grupo, siempre. Hasta el punto que a algunos de ellos le permitieron la salida del país. Más o menos, eso fue Orlando Martínez, que no era el único, pero era un urticante escritor de la situación crítica, de la situación real de la libertad de prensa. Recuerden que en ese tiempo el doctor Peña Gómez tuvo que ir al Departamento de Estado frente al Capitolio a encabezar una manifestación reclamando la libertad de expresión, la parte que tiene que ver con la reducción del ejercicio de la banda colorada. Así es. Sí, ese juicio marcó un antes y un después en la justicia dominicana. Yo he leído de que la gente comenzó a creer en el juicio que fue en el año 2000, fue el año 2000 que la gente comenzó a creer que había posibilidad de hacer una justicia en el país. No es que ese día, como cambiar un canal a otro en la televisión, pasó de una sociedad que negaba la justicia a una sociedad que tenía justicia. No, comenzó a abrirse una luz al final del túnel, se comenzó a ver una luz al final del túnel de que era posible hacer justicia en la República Dominicana. Fue un hecho histórico que desgraciadamente el asesinato de este joven diera como consecuencia abrir esta ventana de esperanza, y fue en el gobierno del presidente Hipólito Mejía que se dio ese juicio, y me imagino que fue gracias a un ambiente y a un espíritu de apertura y de búsqueda de una armonía más justa para este tipo de eventos, más justa y más consona con la justicia, más apegada, abrazada a los derechos, que dio posibilidad a que se comenzara a ver que sí había posibilidad y valga la redundancia, que sí había posibilidad de hacer justicia en el país. Hay otro dato, hoy es el Día Internacional del Lenguaje de Señas. En el año 51 se creó la Federación Mundial de Sordos, un día como hoy, y en base en honor a esa acción de un grupo de países, se creó o se señaló el día de cada 23 de septiembre como el Día Internacional de las Lenguas de Señas. Se dice que en el mundo hay alrededor de 300 millones de sordos. 300 millones, sí, en el mundo. El 80% dicen que viven en países en desarrollo, o sea que las limitaciones que tienen al acceso a la comunicación, a la cultura y a la salud debe ser precaria en muchos países. En República Dominicana hay una asociación, afortunadamente hay algunos centros que son especializados dentro del Estado Dominicano, pero siempre este tipo de programa no está privilegiado por las políticas públicas
No está obviado, pero no es de los principales. Lo cierto es que hoy un día como hoy se celebra el Día del Lenguaje de Señas, que sirve para recordar que existe una comunidad que hay que atender, que es una comunidad que tiene derechos y es una comunidad que la sociedad toda debe meterle el hombro porque ya suficiente tienen con la discapacidad como para que la sociedad como en su conjunto y el Estado en particular no le ofrezca las ayudas que debe ofrecerle. Bueno, esto es una manifestación de la inclusión social, es una manifestación de este esfuerzo por la igualdad, por la reducción de la pobreza, reducción de esa brecha que impide que sectores con algunas limitaciones puedan accesar a el mercado, puedan accesar a la producción, puedan accesar a la economía, puedan tener participación en el desarrollo de la nación y en el desarrollo propio de su sector y de sus individualidades. Entonces, eso es un gran logro, un gran logro. ¿En qué fecha fue que se estableció? La Federación Mundial se estableció en 1951, la Federación Mundial. El Día Internacional se decidió en 1975, creo. O sea, es reciente. Relativamente reciente. En República Dominicana hay una Escuela Nacional para Sordos. El Ministerio de la Juventud tenía unos planes que impulsaban en los sectores jóvenes que padecían este mal, algunos programas que lo incorporaban o como usted bien apunta, la inclusión. Y esos programas me imagino que van a continuar, pues. Lo importante es que este tipo de programas como el de periodismo y sociedad, haciéndole honor al término sociedad, recordemos estos eventos, estas circunstancias y le demos un aliento a estas organizaciones que luchan por mejorar la inclusión de este sector de la sociedad. Alguna vez en la escuela esto se implementará. Aquí no está establecido que en la educación formal nuestra esté establecido la educación del lenguaje de señas. Después se hace su especialidad porque evidentemente eso implica ya una apertura mayor a la que tenemos en esa parte. Sí. Yo uso mucho, porque por mi casa se juntan, hay como una asociación de sordomudos y ellos se juntan en una esquina y frente a un supermercado y a veces se juntan 40 y 50. Imagínese usted. Sus novios y trabajan, muchos tienen varias actividades, pero van como a recrearse ahí. Y eso es una delicia verlos a ellos comunicándose y de una forma especial, como divirtiéndose ahí. Es otra cosa que hay que hacerle también. Sí, el ocio. Para mediados de la década de los años 10, 12, 15, 16, por ahí, 2015, yo recuerdo que en una oportunidad se hablaba de que habían como alrededor de 15 a 16 mil estudiantes en escuelas para sordos. Habían alrededor de 15 a 16 mil. No llegaba a 20 mil, era una cifra bastante importante que estaba en centros de atención para sordos. Mire, fundamentalmente jóvenes. El señor que me limpia los zapatos a mí, es un mudo. Y ese señor es un hombre extremadamente trabajador. Él tiene un puesto ahí mismo, en la esquina. Y es un líder de verdad, de ese sector. Y yo tuve por varios años mi peluquero, mi barbero, que lo usaba cada 15 días o cada mes. Era un hombre, era un sordo mudo. Y ese hombre tenía una destreza y una entrega al trabajo, tenía una buena clientela, murió un par. Y era una persona con mucha actividad diaria, así, pero él ya uno lo entendía y uno trataba de decirle cosas y él lo entendía. O sea que
veremos a ver. Aquí estoy viendo en la internet, hay un instituto de ayuda al sordo Santa Rosa, que está aquí en el Millón, en el Sí, Distrito Nacional. sí, O sea, está cerca de la 27, sí. sí, La dice que se escuela, fundó en 1972. sí. Y, Pero también está y- la escuela, bueno, es la escuela de cielo, sí. sí, El Santa Rosa está ahí en el Millón. Ahí hemos llevado muchísima gente. Tiene una escuela y ellos tienen equipos deportivos, ellos desarrollan el área deportiva, femenino y masculino. Y usted ve, a veces hasta torneos entre ellos desarrollan en esa sí. parte. Hay otro tema que es interesante en este tema del COVID-19, es la cantidad de mujeres embarazadas que sufren el COVID-19 y las repercusiones que pueden tener. Vamos ¿Perdón? a ver el otro tema, el otro segmento, Vale, seguro ya que que es sí. un tema que sale de esta parte humana, también es humana, que tenemos. Vamos a una pausa, señor director, y entonces ahí hablamos de eso, de las embarazadas y el COVID-19. Señoras y señores, nuevamente al aire en este su programa Periodismo y Sociedad. Mire, don Licho, la Organización Mundial de la Salud reportó que más de 60.000 mujeres embarazadas en América Latina se han contagiado con el COVID-19 Mujeres embarazadas, en América Latina. América Latina nada más. Sí, fundamentalmente en México y Brasil. Claro, son los países más grandes también. Que 458 mujeres embarazadas o en posparto han muerto por el COVID-19 y que se han presentado un caso relacionado, más de 1.500 casos en niños, de lo que se llama síndrome inflamatorio multisistémico derivado del COVID. Es una consecuencia del COVID. Yo he estado buscando la información en la internet sobre mujeres embarazadas con COVID y no he encontrado los datos. Lo que sí se ha encontrado es que grupos de niños que se han contagiado en el COVID hace 2 días, la prensa destacó que 49 menores de edad se han contagiado con el COVID y que ha bajado en República Dominicana, sí, 49 niños, y que pero la tasa ha ido reduciéndose, ¿no? De contagios y de fallecidos, afortunadamente. Pero en las Américas, en América Latina, se ha exponenciado el tema de las mujeres embarazadas, de los niños con esta enfermedad, con esta pandemia. Eso se agrava con las poblaciones indígenas en esos países donde hay altísima cantidad de aborígenes, de personas que viven en sitios alejados de la urbe, de las ciudades, y que la asistencia sanitaria es muy precaria. Amén de que son poblaciones que todavía hoy en día tienen las defensas muy bajas con respecto a virus y otras dolencias, otras enfermedades que son propias de la civilización. Recuerde que la población aborigen en Latinoamérica, falleció fundamentalmente por los virus que trajeron los europeos, que los indios nuestros no tenían esos anticuerpos. Inmensas cantidades de personas fallecieron a consecuencia de esto. Lo cierto es que esto es un drama social que debe ser atendido por los estados. No sé si hay alguna política en particular en la República Dominicana, no la conozco. No tenemos la estadística tampoco. La única dato que ha aparecido en la prensa en los últimos días ha sido sobre estos menores de edad, pero
sirve este llamado de alerta para que las autoridades sanitarias, que me imagino que lo deben estar haciendo, colocar un punto de atención en las mujeres embarazadas. Pero aquí hubo una noticia importante, porque varias mujeres habían dado a luz y habían sido detectadas con el virus mientras estaban en el proceso final de parto, y se descubrió como que la criatura no había salido infectada. Y eso fue un logro. En la maternidad de Altagracia hubo una que fue muy publicitada sobre eso. Sí. Entonces, parece como que, bueno, algún mecanismo científico, algún procedimiento se ha tenido que aplicar para que ese contagio, aún en esa situación, no afecte al bebé. Sí, el sistema inmunológico de la madre y del niño lo protege contra muchas enfermedades, bacterias, virus, etcétera. Y en estos casos me imagino yo, no somos médicos ni usted ni yo, pero me imagino que el procedimiento es elevar las defensas de la madre, que esto coadyuva a que el bebé, el neonato, venga al mundo con sus defensas y sin el virus, sin estar contaminado, contagiado por el virus. Lo cierto es que esto es un drama, el COVID-19 es un drama que nosotros lo vemos desde el punto de vista de la familia, de la economía, etcétera, pero hay estos puntos que son muy particulares, pero que son muy llamativos por lo que significa en el ser humano, en la conciencia, en la formación espiritual del ser humano, todo el tema de la maternidad. 60.000 mujeres embarazadas no es cosa, se dice, bueno, 60.000 entre tantos millones pareciera que no es mucho, pero las familias de esas 60.000 mujeres sí son muchas y merece toda la atención de las autoridades en los distintos países. Son muchos 60.000. Sí, son muchos y la mayoría son en Brasil, México, Colombia, en Perú. En Perú se han dado 35 muertes entre 19.000 embarazadas que tienen COVID. En Colombia se han dado 40 muertes entre 2.700 embarazadas. Fíjense que en Perú 35 entre... Sí, 2.000, según la OMC, 40 muertes entre 2.726 mujeres embarazadas. En Perú, 35 muertes entre 19.909 mujeres embarazadas. Brasil, 135 muertes entre 2.256 mujeres que tuvieron COVID. Mire, ¿y cómo va el COVID general aquí? Ayer el gobierno dispuso la ampliación del periodo o sea, la reducción de las horas de toque de queda de 7 de la noche a 9 los días laborables y de 5 a 7 los días feriados. Después, o sea, a partir del lunes. Eso implica que el gobierno comienza a dar una apertura a la población y quizás está con esa participación, con esa faceta, dando demostración de que ha ido tomando el control de la evolución de la enfermedad. Esas disposiciones de ayer están justificadas precisamente en que hay un mayor control, ha habido una supuesta reducción en los... Supuesta no, ha habido expresión en cifras, en términos de... porque las pruebas que se han aplicado han ido reduciendo el contagio. Sí,
afortunadamente, como dicen, la curva se ha ido aplanando, se han reducido. Hay días que no hay fallecidos por coronavirus. Eh, los nuevos contagios están todos bajo de 1000. Hay días que son 450, otro día ha habido un pico de 900. Se han mantenido bajo 1000. Recuerde que la cifra de contagiados pasaba de 1300, 1000 y mucho Pero más. solo como de 1000, 1500, 2000. Ahora se están aplicando varios miles de pruebas. No, y se aplicaban pocas pruebas y ahora se aplican alrededor de 5000 pruebas, de las cuales un 30% son para verificar las personas que padecen la enfermedad, si la mantienen, si siguen contagiados, y un 70% para los nuevos casos. Yo sí creo que el país viene poco a poco evolucionando hacia una normalidad en esa materia. Yo creo que el punto focal de este tema de la pandemia es mantener controlada la pandemia hasta que llegue la vacuna. Evitar Sí, que se dispare. Y yo creo que en eso tanto el gobierno anterior como el gobierno actual han actuado en ese sentido, con mayor o peor éxito. Creo que las actuales autoridades han ido logrando controlar el tema, y ahora se va a dar un paso importante, más allá de las 2 horas estas que van a reducir el toque de queda, que es muy importante, es la apertura de los hoteles ahora a partir de, creo que es de ahora de octubre, ¿no? Que van sí. a abrir los hoteles. Yo creo que esa es la prueba de fuego. Pero se van a abrir. Sí, pero es la prueba de fuego para el sistema sanitario dominicano. A mí no me gusta decir el gobierno porque en el sistema sanitario no es solamente del gobierno, es de la sociedad toda, es de público, privado, etcétera. En sentido general. Sí, es algo general. Entonces, cargarle toda la culpa o todos los éxitos a un gobierno en una situación de esta de pandemia, no es justo, no es justo. El gobierno es que Y lidera eso. el gobierno lidera y orienta y establece las políticas, exacto. Pero es un conjunto de la sociedad toda, inclusive allí hasta las juntas de vecinos tienen un rol que jugar, y muchas juntas de vecinos han jugado un rol en el sentido de la prevención, de convocar a sus vecinos para que no cometan excesos, de establecer sistemas de comunicación para llamar la atención a aquellas personas que se reúnen sin la debida protección, sin guardar el distanciamiento social, que en el colmado de la esquina no se está cumpliendo con las medidas y le llaman la atención a las personas, al colmadero, etc. O sea, es todo un sistema, es toda la sociedad que debe abocarse al combate del coronavirus. Pero todo eso lo lidera una visión del Estado, del gobierno. claro, el gobierno... La integración, la inclusión se ha logrado. Las comunidades ahora están participando de una forma más armónica y más coordinada con el plan de salud y asistencia social del gobierno. El gobierno tiene un viceministerio de salud que tiene que ver con la medicina comunitaria. Y ese viceministerio en estos 20 días últimos, no, desde antes lo estoy viendo, lo dirige una señora que se llama Raiza Bello, es analista, Raiza Bello, y esa señora no ejerce sus funciones desde su oficina en el ministerio, sino que ella está en la organización de lo que se llama el trabajo de la comunidad frente a diversos problemas que tienen las comunidades. Y ella se traslada cada día a un barrio o a un pueblo, municipio, y ahí comienza a trabajar con los líderes comunitarios, con la policía, con la defensa civil, con las juntas de vecinos,
con los directores de las escuelas, y eso va a tener repercusión más temprano que tarde. Interior y Policía ha desarrollado, lo he encontrado 2 veces en horas de la noche, ahora haciendo operativos del COBA. Yo descubrí en un barrio en estos días que hay 2 billares. ¿Y usted sabe lo que hacen la gente? Entran la gente y cierran el espacio del billar. Y el COBA descubrió un centro de eso. Yo iba pasando se vuelven clandestinos, pues. Clandestinos, pero parece que los vecinos están trabajando en la denuncia de ese proceso. Y eso es importante. Ayer tuve una experiencia que no sé, no le veo ninguna explicación todavía. En el Sánchez Luperón corren muchas personas, cientos de personas. Hay un área que es para caminar desde las 5 de la mañana. Entonces, ayer vi que detuvieron 8 personas porque llevaban la mascarilla no en la boca, sino que la llevaban abajo, en la barbilla. Y entonces un capitán dijo, usted no está usando la mascarilla, y se lo llevó preso. Y se lo llevó al cuartel. Y eso, digo, pero eso no puede ser, señor, porque esa gente está caminando. Mire, nosotros caminamos aquí, pero no puede ser eso. Y entonces él dijo, bueno, lo que pasa es que tenemos órdenes y cosas así. Y bueno, los despachó de allá, pero como que yo vi una medida como exagerada, porque tienen su mascarilla, gente que camina ahí, y tiene su distanciamiento, porque nadie está abrazándose mientras está caminando. Entonces, claro. ¿Por qué tiene yo no vi por qué esa represión en ese caso? No le veo la justificación. Son ejercicios ultrapetitas, como llaman. O sea, seguro. El funcionario policial debe tener un nivel de toma de decisiones, un nivel de discrecionalidad. Pero lo importante de todo esto es eso, de que primero lo que usted señaló al inicio, que la gente confía, ha ido adquiriendo confianza en la acción del gobierno. Y eso ha procurado de que mucha gente se incorpore de una u otra forma, colocando su hombro, dando su ayuda, extendiendo el brazo amigo, solidario, cooperador, con los temas de la pandemia. Y parece mentira, cualquier acción de este tipo, no sabe la persona el beneficio que le da a toda la sociedad. Porque uno de esos que se contagie por alguna irresponsabilidad puede contagiar a 10 más y esos 10 a otros 10 y así sucesivamente. Así que el accionar en conjunto, liderado por supuesto por las autoridades sanitarias, viene dando sus resultados, Hay días que no hay fallecidos, hay días que los contagiados rondan los 400 casos. La tasa de contagio ha bajado sustancialmente, la tasa de mortalidad ha bajado sustancialmente. Y todo apunta para que el momento en que se haga efectiva una vacuna, que podrá ser dentro de 2, 3 meses o en enero, creo que la ciencia va muy avanzada en eso y varios países están muy avanzados en eso. Los ingleses, los rusos, los norteamericanos, los propios chinos, hasta la India, están muy avanzados en eso. Una vez que se materialice esa vacuna, el COVID estará suficientemente controlado en el país para que se pueda hacer una aplicación masiva y retornemos realmente a la normalidad. Pero, siempre atento porque los virus mutan y pueden venir nuevas pandemias. Y yo creo que el mundo como está hoy en día debe vivir bajo un protocolo de seguridad sanitaria más estricto del que teníamos hasta hace poco. No con los extremos del toques de queda, etcétera, pero sí debemos quizás mantener esas políticas de limpiarse las manos, cierto distanciamiento social, etcétera, porque esta pandemia cambió el mundo y estos virus mutan, se van transformando y viene una vacuna que
ataca y nos defiende del virus anterior, pero no del mutado, del mutante. Es una nueva cepa, si se quiere. Es una nueva cepa, sí. Entonces, el mundo cambió. El mundo cambió. Hay un tema que vamos a ver si lo tratamos mañana o pasado, que es el de la incorporación de la robótica, gracias a la velocidad, porque la robótica se viene implementando en el mundo desde hace ciertos años para acá, pero con la pandemia se ha multiplicado la velocidad de aplicación de la robótica en el mundo laboral, que está trayendo consecuencias. Irreversible en los negocios, irreversible en la economía. Sí, porque la mecanización siempre ha traído consecuencias sociales. Vale decir, uno de los graves problemas que padecía la sociedad inglesa en los inicios de la Revolución Industrial era que en una fábrica habían 200, 300 trabajadores y la ciencia, la tecnología producía una máquina que reducía la cantidad de trabajadores y generaba mucho desempleo. Entonces, los trabajadores quemaban, destruían esas máquinas. Cuando colocaban unas máquinas nuevas en un taller textil, por ejemplo, que reducía la mano de obra, los trabajadores destruían la máquina, al punto de que las leyes inglesas, el sistema jurídico inglés o el sistema legislativo inglés, instituyó hasta la pena de muerte para aquellos obreros que destruían las máquinas. Entonces, esas cosas que ocurrían en aquella ocasión era producto de la innovación tecnológica que se iba incorporando en el mundo del trabajo, en el mundo de la economía. Lo mismo está ocurriendo hoy. Lo mismo está ocurriendo hoy. Y venía de hace un cierto tiempo incorporándose la robótica a muchos aspectos de las fábricas. Tú ves un taller, una línea de ensamblaje de los vehículos y antiguamente habían centenares de obreros colocando piezas, colocando unas gomas, colocando el carburador, etcétera. Hoy ves son máquinas automatizadas, son robots, porque el robot no tiene que estar humanizado necesariamente. Entonces, todas esas máquinas son robots y automatizan todo el proceso. Entonces, donde habían, qué sé yo, 50, 100 hombres en una línea de montaje para un vehículo, son famosas las fotos esas del Ford T que tú ves en las líneas de montaje. Hoy en día hay uno o dos obreros más que todo vigilando el panel de control de la computadora y ves una cantidad de cosas trabajando allí. Pero bueno, estos temas los vamos a tratar con más tiempo porque ya se nos está agotando el tiempo, don Licho. Media hora aquí. Sí, vamos a tener que hacer una manifestación. Okay. ¿La hacemos virtual o la hacemos presencial? Sí, pero no, de verdad que no tenemos, todavía nos queda algo de tiempo. Usted sabe que Andrés Manuel López Obrador tiene una guerra con la prensa. Debe ser que... llegar. ¿Perdone? López Obrador cree que la prensa, porque recuérdese que López Obrador comenzó a comunicarse con el país a través de sus ruedas de prensa virtuales, digitales. Sí, pero se ha puesto regañón y no le gusta cuando lo critican. Inclusive hay un manifiesto firmado por casi 700 intelectuales de México criticándole su conducta y criticándole su vocación de autoritario frente a la prensa. Entonces yo digo que nos están coartando el tiempo, debe ser que tienen alguna ligación con López Obrador, los técnicos del canal. Vamos a despedirnos y vamos a invitarlos para que mañana estén con nosotros en nuestro programa. Este ha sido un conversatorio. Mañana es el Día de las Mercedes. Mañana es el Día de las Mercedes. Mañana es Día de las Mercedes, sí, mañana es día de feriado, ok. Sí, pero de todos modos nosotros estamos aquí. Sí, pero mañana no podremos hacer el programa, hay que ver con Elvin. Más tarde no. Okay. Correcto. Bueno, gracias. Cuídese, pues. Gracias al equipo de apoyo, a él, a todos los muchachos allá, y gracias al país que
está sintonizado. Mañana nos veremos de nuevo.